Hola, buenos días. Aquí estamos en Red Bilú y me gustaría entrevistar de una manera diferente a como la conozco yo a esta gran mujer como terapeuta. Les presento a Begoña Macaya y que ella nos cuente primero qué haces tú en esta Red Bilú, cuánto tiempo trabajas acá y a qué te dedicas. Cuéntanos. Bueno, yo siempre me presento como Bego Macaya, porque la verdad es que nadie me dice Begoña. Todo el mundo me dice Bego. Y yo estoy trabajando en Bilú desde los comienzos de Bilú. Cuando empezamos por allá por Bellavista, muy lejos, muy lejos de aquí. Yo me dedico principalmente a dos pasiones. Una es el biomagnetismo y otra es la terapia de respuesta espiritual, que pareciera que no tienen nada que ver, pero curiosamente se van como mezclando. Es como lo que veíamos cuando conversábamos de lo que tú hacías, cómo se van mezclando las cosas. Yo originariamente estudié, lo primero que estudié después de que salí del colegio fue publicidad. Mira. Y trabajé en una agencia de publicidad. Y después estudié para educación diferencial, mención ciegos. Interesante. Y eso, que era es una carrera larga de 6 años, y que te pone en contacto con algo. Yo soy muy visual. ¿Y por qué decidí, pudiendo haber decidido otras áreas de la educación diferencial? Se me ocurrió ciegos porque fue algo que para mí era como imposible casi. O sea, yo no podía entender que hubiese gente que no viera. Era una cosa que me complicaba. Y llegó a mí un libro o un apunte, la verdad es que no sé, porque en ese tiempo estábamos muy pobres, así que no tiene que haber sido un libro, tiene que haber sido un apunte, de un señor que trabajaba con ciegos y esos ciegos dibujaban. Interesante. Y fue como una cosa que me hizo estallar la cabeza, o sea, como gente ciega dibuja. Y dibuja cosas concretas. No es que dibujara y saliera como una cosa así abstracta. No, dibujos. Bueno, me recibí, nunca trabajé en eso. Pasaron muchos años y yo empecé a darme cuenta, porque empecé a trabajar en un hogar de menores, como encargada, digamos, de lo que era educacional y todo, y del aspecto emocional de esos niños. Y ahí me quedó chico el mundo, lo que yo había estudiado. Y ahí, finalmente, terminé con lo que fue mi pasión por un tiempo, sigue siéndolo, pero de una manera distinta, que es ser terapeuta sistémica desde la psicología. Y ahí durante muchos años trabajé en abuso infantil, muchos años, en hospital, en el Ministerio de Justicia. Y yo creo que toda esa pena, toda esa angustia, me desencadenó a mí un cáncer de pecho en ese momento. Y ahí yo llegué al biomagnetismo, porque no me hacía ningún sentido. Me acuerdo el doctor que me dio estamos listos para la foto, digamos, y me dijo, mira, yo si tú fueras mi mujer te sacaría los dos pechos, porque así evitamos problemas. Y a mí como que me dio un ataque así, porque yo en Red Bilú estaba trabajando con niños, en terapia con niños, terapia infantil. Y llegó una maravilla que me salvó la vida, que fue la Bárbara Elías. Y yo, un día llorando en la cocina, ella me dice, Bego, ¿qué pasa? Entonces, mira, me dieron este diagnóstico y la verdad es que mi hija era chica, no era tan chica, pero no era grande. Y me dice, bueno, tratémoslo con biomagnetismo. Biomagnetismo que yo no tenía idea de qué se trataba ni cómo. El biomagnetismo se trabaja
Eso te iba a preguntar. Es como si parecido. ¿puedes explicar? Sí, es como parecido a la acupuntura, pero no es lo mismo. Se usan algunos meridianos chinos, pero no es lo mismo. Es una terapia que trabaja con imanes, imanes de distintas potencias, que se ponen en distintos lugares. No necesariamente si, por ejemplo, tienes problemas de hígado, va a ir en el hígado, ¿no? Y se trabaja en pares. Entonces puede ser hígado pulmón, hígado tibia, distintas partes. Y disculpa que te interrumpa, para que no se nos vaya la idea principal de una vez que tú te trataste con biomagnetismo, ¿qué pasó con ese cáncer? Mira, la terapeuta de ese momento, la Bárbara, me dice, Bego, no podemos, o sea, el biomagnetismo no te va a curar el cáncer. Ya. Lo que podemos hacer es encapsularlo. Ya. Porque hasta ese momento era cáncer de pecho así, a santo de nada. Bueno, y tuvimos varias sesiones, yo te diría unas 10 sesiones antes de que yo me operara. Ya. Cuando me voy a operar, yo me acuerdo que le digo al doctor, mire, haga lo que tenga que hacer, pero no haga más de lo que tiene que hacer. O sea, no haga cosas así como las que me dijo el doctor que me derivó a usted, que es que, mire, para evitarnos problemas. No. Cuando yo me despierto de anestesia, me dice, ¿sabes qué? No sé qué pasó, pero tu cuerpo respondió muy bien a algo y tu cáncer está absolutamente encapsulado. Maravilloso. Y yo tenía como que antes un hoyito en una parte de mi pecho y estaba bien. O sea, sacó lo ese que pedacito. Mira. Y yo de ahí me enamoré del biomagnetismo. Me imagino. O sea, fue una cuestión así como un antes y un después. Claro. Y yo dije, esto no es de creer o no creer, porque yo estaba muy asustada, Jackie, muy asustada. Me imagino, con ese diagnóstico y esa te dan sentencia. Una sentencia de muerte, o sea, que es tremendo. Claro. Y eso es lo que yo siempre le digo a las personas que vienen a biomagnetismo. Ustedes sean clientes, no sean pacientes. Exacto. Porque el ser cliente te obliga. Cuando uno va a comprar algo, quiere que se lo den bueno. No que te pase lo que hay ahí en la bodega, ¿te fijas? Y esta cosa del paciente en la medicina tradicional hace que uno sea paciente. Mire, vamos a hacer esto con usted. Y uno, bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, yo empecé y estudié biomagnetismo, como todo el mundo tradicionalmente, y empecé a tratar. Disculpa, ¿tú te formaste con algún terapeuta biomagnetismo? Me formé en un instituto que daba biomagnetismo y que tenía las normas ISO, lo que significaba que yo podía trabajar como biomagnetista en cualquier lugar del mundo. ¿De dónde viene el biomagnetismo? El biomagnetismo viene de México. Originalmente no viene de México, es como una recopilación que hizo un doctor mexicano que se llama el doctor Isaías Goich, que también hizo un periplo, así empezó como no doctor, después como esto, lo otro, y después hizo medicina, y después se salió de la medicina, pues todo. Yo creo que todos los que llegamos a la terapia holística hacemos un camino que es muy raro, es muy como que uno, porque yo digo, ¿qué tenía que ver el ser publicista, el estudiar para ciegos, el después hacer terapia sistémica con violencia? Tiene todo que ver con las emociones si lo voy juntando. Por supuesto. Si lo voy juntando todo, el cómo nos enfermamos, el cómo, qué es lo que realmente nos pasa, porque nos pasa en un cuerpo físico. Tú sabes que yo soy lo más budista que puedo, y yo parto de la certeza mía de que somos un alma que habita un cuerpo. Pero ese cuerpo no es menos importante, porque si ese cuerpo se enferma, tiene nuestra alma ahí, digamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto de la intuición, que yo creo que es un asunto que tiene mala prensa, pero es importante desarrollar cuando uno trabaja con terapia energética.
Porque si nos vamos a la física cuántica, todo es vibración, energía, frecuencia. Entonces, hay algunas personas, por ejemplo, me dicen, pero tú haces biomagnetismo, ¿me puedes hacer? Sí, pero sabes que te lo hago a distancia, que es algo que se hace. Sí, por supuesto. Sí, eso es muy interesante. Cuesta claro, explicar cómo, si la persona no está ahí, claro. tú puedes trabajar igual que si estuviese. ¿Cómo haces eso, Begoña? ¿Cómo porque tú haces un testeo, ¿cierto? Yo hago un testeo. Para poner los imanes y eso. Es importante como ser en esto yo bien categórica. Hay un protocolo, ¿ya? O sea, la persona que viene a biomagnetismo viene y yo hago todo como un diagnóstico, ¿ya? De todo su cuerpo, de todo, aunque me diga que viene por gastritis. ¿Ya? Yo hago un testeo. Después, o sea, limpio ese organismo porque ¿qué es lo que hace el biomagnetismo y qué hacen los imanes? Hacen que las células tengan el pH correcto. ¿Ya? Lo que se desbalancea cuando nos enfermamos es el pH. Perfecto. Entonces, cuando tú pones los imanes, haces que las células tengan la cantidad de oxígeno e hidrógeno que corresponde. Y se equilibran de acuerdo a lo que el cuerpo necesita. Y a cada órgano, porque cada órgano necesita cosas distintas. Claro. Hay un pH más ácido en el estómago, otro más básico en otras partes. Entonces, después de hacer como el diagnóstico de que esa persona ya está con su cuerpo alineadito, vamos a decir, bien, nos vamos a lo que le está ocurriendo en ese momento. Y si, por ejemplo, por decirte, ahora que está tan de moda estar con gripe o con resfrío, hay pares específicos para eso. Entonces, es 2 o 3 sesiones, dependiendo del nivel de la enfermedad que estés tratando, que también puede ser emocional, porque también se trabaja con biomagnetismo lo emocional. Por ejemplo, la rabia en general está en el hígado. Cuando hay gente muy rabiosa, se le enferma el hígado. O cuando la gente está con mucha pena, tienes que trabajar pulmones. Entonces, cuando estás trabajando una enfermedad física, también estás trabajando la parte emocional. Que eso es interesante. ¿Y cómo se trabaja a distancia? Que eso es como... Sí, la gran pregunta. La gran pregunta. Es que antes de empezar a trabajar con alguien, ya sea presencial o a distancia, primero te conectas con esa persona. Con el alma o el ser más sutil de esa persona que te ha autorizado a trabajar con ella. Primera cosa, o sea, yo no puedo trabajar con alguien que no me haya autorizado. Trabajo con esa persona y me conecto con ella diciendo su nombre, diciendo dónde vive, dónde está, para que todo se complemente y llegue a ella esa sanación. Tú puedes trabajar con un gráfico del cuerpo humano, puedes trabajar con un peluche, puedes trabajar con una persona que preste su cuerpo para que se le pongan los imanes y a distancia eso llega. Ya esa persona que presta su cuerpo, no le pasa nada que no tenga que ver con ella. No. ¿Sí? Nada. Por ejemplo, los niños, es difícil a veces con niños pequeñitos trabajar, entonces la mamá o el papá presta su cuerpo, dice el nombre de su hijo y eso va a su hijo. ¿Te fijas? Esto no es magia, pero pareciera, porque en realidad estamos tan acostumbrados a ver para creer, pero en esto de haber estudiado para ser profesora de ciegos, sé que no es necesario ver. O sea, hay otra cosa que te mueve, ¿no? Bueno, los imanes son de distintas potencias, de distintos portes, dependiendo de dónde vayan, ¿no? Pueden ser de distintos materiales, tienen un polo positivo y un polo negativo. El polo negativo es el rojo, el negro es el positivo. O sea, tú tienes que, vas trabajando con esto, los pones 15 minutos, aproximadamente, si los dejas más no pasa nada, pero sí un mínimo de 15 minutos, y después los retiras del cuerpo
que la persona esté hidratada antes y después, y con un día o dos de diferencia podrías tratar a una persona que requiera ser tratada varias veces. Claro, claro. ¿Cómo? Voy a una consulta, disculpa, que tengo una duda. Sí. Más bien una afirmación. Esta terapia, tú hablas de polo positivo, polo negativo. A mí me viene como la imagen, bueno, el conocimiento de que somos eléctricos. Porque en la electricidad también se habla de polo positivo, polo negativo. Y esto tiene que ver con la ciencia pura y dura también. Bueno, esto es algo científico, ¿cierto? Que si bien a lo mejor no está probado con protocolos, con estudios, pero es que está porque probado. el conocimiento viene de una parte de la tecnología, de la ciencia, como llamemos, que tiene que ver con que somos eléctricos también, ¿no? En nuestro campo. Y somos agua. Agua. Claro, somos agua. Relación. Exacto, entonces, claro. ¿cómo es que funciona esto? Funciona porque como somos casi pura agua, porque es curioso, y te digo, está probado ya, en estos momentos nadie puede decir que los imanes son inocuos frente al agua. O sea, si tú pones un imán, haces o sea, por ejemplo, se están haciendo en España hartos estudios para seguir comprobando. Yo te saco sangre y pongo tu sangre en un portaobjeto, no sé cómo se llama esa cosa química o biológica, y mido cómo se está moviendo tu sangre. Y después te pongo los imanes y mido nuevamente qué pasó con tu sangre. Y hay una diferencia notable. La sangre que está afuera. Sí. Oh. O sea, en tu cuerpo ocurrió algo, y ¿qué es lo que ocurrió? Es que se ordenó tu pH. Claro. ¿Cómo yo sé qué imanes tengo que ponerte? Con los test de bioenergía. O sea, hay un que lo conversábamos antes en tu entrevista también, que es el cuerpo no miente. Yo testeo en general con los pies, que es lo más tradicional. Se acuesta una persona en la camilla, tomo sus pies con unos zapatos adecuados, y si no, sin zapatos, y mido cómo están sus pies. Entonces sus pies están alineados. Si no están alineados, los alineo con un par de imanes para que estén juntos. Y pregunto, por ejemplo, riñón, pulmón. Si el par está presente, lo que va a pasar es que la pierna se va a cortar, la derecha. Si es una persona como normal, digamos, salvo que tenga invertida la polaridad, se va a cortar. Y yo sé que pongo los imanes, mido de nuevo y los pies están al mismo nivel. Entonces así voy preguntando por todos los pares. Y como te digo, los imanes jamás te van a hacer mal. Claro, no es una terapia invasiva. No es una terapia que te vaya a producir que vas a salir mucho más enfermo. No. Y lo otro que yo hago, que te lo decía al principio, es la terapia de respuesta espiritual. Por favor, cuéntame de la terapia de respuesta espiritual. Te la voy a mostrar. Es muy interesante. La terapia de respuesta espiritual esto sí que es una canalización de un hombre, Robert Dexler, que además era matemático. Entonces, ¿de qué se trata esta terapia? Que tiene que ver, y yo siempre la siento muy ligada al biomagnetismo de una manera distinta, que es, hay enfermedades que se repiten en el árbol genealógico. Por ejemplo, hay familias que tienen diabetes. Hay familias que la gente muere en accidente. Hay cosas que se repiten en tu árbol. Desde el biomagnetismo yo trabajo en lo físico y en lo emocional. Desde la terapia de respuesta espiritual se trabaja con tus energías y tus patrones. Lo que tú traes de otras vidas o de esta vida,
y se va limpiando esos patrones que finalmente te enferman o que te traban en la vida. Y esos patrones que tú dices tú los chequeas primero con el biomagnetismo o la persona te cuenta algo también de su vida. No es necesario que hagas una sesión de biomagnetismo primero y después esta terapia de respuesta espiritual. No es necesario. Pues, o sea, en general las personas vienen por una cosa o por otra. Ya. Y puede ser que vayan a hacer las dos, pero son distintas. Cuando viene una persona a terapia de respuesta espiritual, en general viene con un problema concreto. Tengo, por decirte, problemas para conseguir trabajo, o tengo problemas con la prosperidad, o tengo problemas de relaciones interpersonales. Entonces ahí se trabaja con lo que muchas veces se dice que es yo superior. ¿Quién es yo superior? Eso es importante. ¿Quién es? Saber. Bueno, no es más que la inteligencia que tú le puedes llamar Dios, espíritu, le puedes llamar como te dé la gana. Pero no estamos aquí porque hayamos salido de una espora. Hay algo que nos trajo acá, nos convocó a este planeta y a esta dimensión. Cada uno de nosotros, y esto sí es parte de una creencia, no puedes trabajar en TRE si no piensas que somos almas que van evolucionando en cada encarnación, por decir. Y que nuestras familias nos han pasado no solo el ADN, también la forma de resolver los problemas, también la forma de interpretar la realidad. Entonces, hay cosas que de repente uno no sabe por qué están trabadas y cuando las trabajas con el yo superior, con el alma de la otra persona, te das cuenta que vienen transgeneracionalmente o que vienen de otras vidas o son cosas no resueltas. Entonces, eso se trabaja siempre con un péndulo. Perdón, y todas esas respuestas que tú dices, si viene del árbol del alma, ¿te las da, te las responde? Sí. ¿Este gráfico? Sí. Yo primero me preparo, ¿ya? O sea, desde que medito hasta que preparo a tu alma y a mi alma para trabajar juntas. Y después yo, con el péndulo, digo, por ejemplo, yo superior, ¿por qué esta persona está enferma? Supongamos que viene por una enfermedad. Tú me podrías mostrar el gráfico que tengo que trabajar y me muestra, por ejemplo, en este caso, me muestra bloqueo a expresiones positivas. Yo busco ese gráfico porque son muchos gráficos. O sea, todo esto que está acá está está desarrollado acá. Ya. Entonces, por ejemplo, aquí me muestra el 6B. Yo me voy al 6B y digo, a ver, ¿por qué hay un bloqueo a las expresiones positivas? Entonces me pongo acá y digo, a ver, yo superior, ¿dentro del gráfico? No. ¿Fuera del gráfico? Sí. Muéstrame qué bloqueos hay. Entonces acá, por ejemplo, lo estamos haciendo sin preparación, me dice, hay un bloqueo al apoyo, hay un bloqueo a la reverencia, hay un bloqueo a la puntualidad, etc. Mira. Y ahí yo pido que limpiemos. Ya. ¿Y quién hace la limpieza? La limpieza... ¿Quién hace el trabajo, digamos? Ya, el trabajo lo hacemos en conjunto. Lo hacemos en conjunto. A mí me gusta mucho una entrevista que le hicieron a Robert Dexler, el que inventó todo estos gráficos, en que dijo, él siempre decía, lo hace Dios. Porque él venía de una corriente cristiana. Entonces él decía, lo hace Dios. Y empezó a darse cuenta de que tenía trabas y trabas para trabajar hasta que se dio cuenta que él tenía que decir, lo hace Dios y el Dios que habita en mí. Yo también. O sea, yo no estoy aquí de mono para que se mueva o no se mueva el péndulo. Yo también estoy poniendo mi energía. Entonces, eso es como, por ejemplo, si es transgeneracional, devolverle a nuestros parientes ya trascendidos, o no, también puede que no, lo que es de ellos. Y yo quedarme con lo mío, con lo que me hace bien. Porque es como cuando converso con mi nieto, el Joaquín, yo le digo,
Dios hay uno solo. Tiene muchos nombres. Es una energía, es una amorosidad que quiere que tú estés bien. Si lo quieres mirar desde el catolicismo, puedes decir, es un padre que siempre va a querer que tú estés bien. Por lo tanto, como Él te quiere y como Él te ama, va a sacar lo que te está impidiendo ser feliz. O sea, tú dirías que la terapia de respuesta espiritual produce una sanación espiritual, álmica, en este concepto de la divinidad de la persona, o también te conecta a esa fuerza que está en nosotros, ¿cierto? En ese Dios interno, nos ayuda a estar más encarnados en la tierra. Porque Sí. uno piensa, terapia de respuesta espiritual, uno diría, es que es muy volado, es que me va a sacar del lugar, me va. Entonces muchas personas se asustan un poco con eso, que no voy a entender nada. Te hace como estar más encarnado, podríamos decir. Sí, te ayuda para eso. Todos los que estamos en este planeta Tierra somos guerreros, sin duda, porque se nos ocurrió venir a una energía muy densa, muy, muy densa. Lo que hace que muchas veces, como alma, como que digamos, ¿qué estamos haciendo aquí, no? O sea, ya, pero ¿por qué me metí en esto? Claro. Pero dado que estás aquí, hay que ayudarse y, como tú dices, estar lo más presente que podamos, lo más atentas y atentos que podamos, y darnos cuenta de que hay muchas veces nos cargamos con energías que no nos son propias. Cuando uno habla de limpieza, esto se va como hacia el campo o hacia como una tradición de limpieza como de brujos, de brujas, ¿no? Entonces hay gente que también se asusta con eso. Que si bien tiene todo que ver, está mirado desde otro lugar. O sea, nadie que trabaje en TRE puede hacerle mal a alguien. Eso es, por ejemplo, muy importante. Eso, claro. Solo trabajas desde el bien, desde el amor. Súper interesante. Es muy interesante. Yo realmente siento que son herramientas que han llegado a mi vida que la han cambiado totalmente y cambian mi forma de estar. Sí, pues bueno, yo te quería principalmente contarles también que yo he recibido terapia de biomagnetismo con Begoña y doy fe de que funciona absolutamente. Y también me ha hecho terapia de respuesta espiritual, que nos hacemos a veces intercambio, porque yo también la trabajo, pero Bego está mucho más ahí como en la terapia de respuesta espiritual y es fantástica, Bego. O sea, porque yo siento que a mí me ha anclado más, sin duda, esta terapia. Sí, de andar como así con como volando. Sí, siento que ha sido como una gran herramienta, así que sí, es una herramienta maravillosa. Se las recomiendo absolutamente. Sí. Oye, Bego, y para despedirte, para invitarnos, ¿cómo te gustaría cerrar este capítulo, esta entrevista? Yo diría que se den la oportunidad de conocer estas terapias, de conocerlas porque conocerlas con personas, y en esto no voy a pecar de falsa modestia, con personas que se han preparado y que lo hacen de una manera seria. Y que estamos estudiando siempre, ¿no es cierto? Ya que, o sea, es una cosa que es importante estar como seguir estudiando. Y que también se den la posibilidad de entender que no todo se puede ver. Hay cosas que no se pueden ver, pero que también funcionan. Yo trabajo mucho online y la verdad es que ha sido un descubrimiento para mí también. Así que lo espero y dense la oportunidad. No pierden nada.
Un besito y sean felices. Gracias, Jackie. De nada, pues gracias a ti. Con mucho gusto.